Ya, ahí estoy grabando. Ya. En esta práctica lo que vamos a realizar es, ya teniendo conocimiento previo del efecto que tiene el tiempo de muestreo, realizar ahora nosotros una selección del tiempo de muestreo para otro tipo de planta, para otro tipo de controlador PID, para cumplir con ciertos parámetros que nos van a dar en nuestra guía y bueno, al final saber si nuestro controlador es efectivo o no. Como objetivos específicos que tenemos, sintonizar controladores PID basados en mediciones e interacciones en condiciones reales. ¿A qué se refiere esto? Cuando nosotros realizamos una sintonización de un control PID, no tenemos acceso a la función de transferencia, pero lo que tenemos que realizar es un correcto tiempo de muestreo. Para poder seleccionar un correcto tiempo de muestreo, nosotros tenemos que realizar experimentos a la planta para determinar ciertos parámetros, ciertas características físicas. Ya vamos a ver cuál característica física debemos estimar para poder seleccionar bien nuestros tiempos de muestreo. ¿Ya? Como último objetivo específico tenemos discretizar un controlador PID, el PID seleccionado, el tiempo de muestreo y utilizar diferentes configuraciones para optimizar el desempeño del sistema discreto. En este caso, lo que se refiere es que vamos a realizar la sintonización de un controlador PID analógico y al hallar las variables de sintonización de ese controlador, vamos a usar esas mismas variables para un controlador PID discreto. Lo que le vamos a añadir a ese controlador va a ser nuestro tiempo de muestreo y determinar si es efectivo. Y en este caso vamos a probar dos diferentes controladores discretos, el posicional regular y el posicional trapezoidal. ¿Ya? Como especificaciones del experimento, tenemos que, bueno, simplemente se tendrá acceso a un sistema de adquisición de datos sobre un sistema de control y se podrá sintonizarlo. Esto en la vida real se traduce en un módulo de control PID como los que pueden ver en la figura 5.1. Este tipo de módulos son los que se conectan al proceso de la planta y son los que sintonizamos. De la misma forma que en esta práctica no vamos a tener acceso a nada dentro del módulo de controlador y tampoco a nada dentro de la planta de proceso. ¿Ya? Solo vamos a poder sintonizar y observar entradas y salidas. En base a eso, nosotros vamos a determinar si lo que hacemos está correcto, si se ha cumplido con los requerimientos y cosas por el estilo. ¿Ya? Se ha tratado de realizar una interfaz parecida o que al menos tenga datos similares a los que tendrían en un módulo de controlador como los que ven en pantalla. Para el procedimiento se ha realizado una interfaz que, bueno, la imagen 5.2 les muestra una interfaz que se utilizó el semestre pasado, pero durante este semestre no se va a utilizar se va a utilizar otro panel, otra interfaz. Sin embargo, lo único que va a cambiar va a ser la imagen de la interfaz. Con todo lo demás va a ser exactamente lo mismo. El nombre de las variables que tienen por aquí, por ejemplo, yo aquí puedo ver una, son exactamente las mismas, así que la guía se aplica para esta nueva interfaz. No van a tener ningún problema. Sin embargo, si tienen alguna duda, me lo pueden hacer saber. Entonces, iniciemos con la práctica. Como paso número 1, nos dicen descomprimir los archivos y bueno, ubicarlos es lo que les dije al inicio de la práctica. Ahora, aquí en el paso 2 nos dice ejecute el archivo panel 1 sub-1, ¿ya? Este archivo ya no se encuentra en la carpeta. El nombre del archivo del panel principal ha cambiado. El que quiero que ejecuten es este que se llama panel 1, perdón, este de acá, panel 1 sub-0 .p. Panel 1 sub-0 .p. Ese archivo es el que quiero que abran.
le dan clic derecho y ponen aquí Run. ¿Ya? Esperamos un momento que se abra la interfaz y van a ver que es un poco parecida, excepto que no tiene las pantallas de esta interfaz. Aquí ya la tengo. Este panel es el que deben poder visualizar. Si se dan cuenta, muchos de los botones que tienen aquí a su disposición son los mismos que tenían en la interfaz anterior. Los valores de parámetros a ingresar también son exactamente los mismos. Lo que ha cambiado un poco es aquí la estética y el tamaño de la interfaz. Antes la interfaz que teníamos el semestre pasado ocupaba casi toda la pantalla. En este caso se ha decidido hacer una un poco más pequeña. Y bueno, tiene unos parámetros puestos por defecto. Ya vamos a ver cómo modificar estos parámetros según sean los requerimientos de nuestro experimento o de nuestro proceso como tal. ¿Ya? Antes de continuar, quiero que me confirmen todos si es que ya tienen abierto este panel para poder continuar. Confirmado. Sí, yo también ya está abierto. Sí, yo también ya lo tengo abierto. El que dice tipo figura, ¿verdad? No, el archivo que ejecutan es el .p. Por eso, ya. Es el que está, bueno, si es que tienen el mismo orden, el que está bajito. Es este que está aquí. Por cierto, también tengan abierto el Simulink, que es este que está aquí. Ténganlo abierto, no muevan absolutamente nada, ningún parámetro, para que no tengan ningún problema. Ya les voy a explicar un poco de qué es lo que tenemos aquí. Hasta eso, bueno, mientras el resto abre la interfaz, el panel que vamos a usar, vamos a ver qué es lo que tiene nuestro archivo de Simulink. No es necesario realizar un análisis a fondo para darnos cuenta de que, por ejemplo, este pequeño diagrama que tenemos aquí, este pequeño bloque que no podemos ver qué es lo que hay adentro, es nuestra planta de proceso. Para este caso, nuestra planta se trata de una planta de nivel. ¿Ya? Es una planta de nivel a la que nosotros vamos a realizar un proceso de control. Como una planta de nivel consta de un pequeño tanque cuya escala está dada en centímetros y cuya salida de este bloque es H3. Bueno, en realidad, ¿por qué H3? Es porque la planta en total tiene 3 tanques, pero vamos a realizar el control solo en el último tanque, en H3. Esta salida está dada en centímetros. Ya recordemos eso, está dada en centímetros. Al tratarse de una planta de proceso, no puede tener como entrada una variable física como la altura, tal como lo tiene en la salida. En este caso, nuestra variable de entrada es una señal eléctrica dada en voltaje. Una planta de proceso como entrada también puede tener una señal de entrada de corriente, pero este no es el caso, solo es de voltaje y ya vamos a ver cuál es el efecto de la entrada en la salida. Por eso está este pequeño diagrama. Aquí tenemos una entrada escalón. Y bueno, la exportación de datos a nuestro MATLAB la realizamos con el bloque Scope. Ya, sin embargo, aquí no tienen que mover absolutamente nada. Todo esto que les estoy explicando ya está hecho aquí en su archivo de Simulink. Y de hecho, si le dan doble clic aquí al bloque, pueden ver el esquema de la planta que se está usando. Este esquema representa el funcionamiento de la planta de nivel. Incluso dentro de esta función de transferencia se incluye, a ver, no, de esta no es de otro sistema que que van a ver en una práctica más adelante, me parece.
Ahora, estos sistemas que están acá abajo, ¿de qué se tratan? Ya al menos en el de la parte inferior, se pueden ir dando una idea al ver este bloque. Este diagrama que está aquí es nuestro sistema de control PID analógico. Ya pueden verlo ahí por la variable del PID. Es la variable de la frecuencia continua, la variable S. Este es el control analógico. Entonces, ya viendo eso, podemos saber de qué se trata el diagrama que está en la parte superior. Y al ver este bloque que está aquí, un retenedor de orden 0. Este es el sistema de control de un PID discreto. Nuestro controlador PID es este que está aquí. ¿Ya? Sin embargo, aquí tenemos otros parámetros que son requerimientos de la planta como tal, que van a definir el comportamiento de la misma. ¿Ya? La misma entrada escalón para ambos controladores y los bloques scope para la exportación al workspace de MATLAB. ¿Ya? Bien, vamos a continuar con la interfaz. Punto número 4 dice, manipule la interfaz de usuario para graficar la respuesta de escalón en lazo abierto. ¿Ya? La respuesta de nuestro sistema en lazo abierto. Eso lo realizamos dando un clic aquí en respuesta en lazo abierto. Al realizar eso vamos a correr una interfaz interna que nos abrirá otra ventana emergente. En mi caso va a demorar un poco en realizarlo. Cuando tengamos el panel abierto vamos a poder graficar nuestra señal de salida. Aquí ya se abrió, aquí está. Se les debe abrir esta ventana emergente. Al dar clic en graficar, deberían ver una curva similar a esta. Bueno, no es que similar, todos deberíamos poder ver esta curva. Esta curva representa la altura del tanque al encender nuestro proceso, en este caso nuestra planta de nivel. ¿Ya? Y como pueden ver en el título del panel, esto se trata de la respuesta a la entrada de escalón del sistema. Quiere decir que esta curva representa la salida de nuestra planta, la que vimos en el diagrama que tenemos aquí. Esa curva representa la salida de nuestro bloque. Quiere decir que es H3, es la altura del tanque número 3, que es a la cual le vamos a aplicar el control. Esta es la curva de la altura a lo largo del tiempo. ¿De cuánto tiempo? Del tiempo 0, que es el tiempo en el que encendemos el proceso, encendemos la planta, hasta el tiempo 1800. Sin embargo, aquí podemos ver más o menos en 1500 un transiente que inicia en un estado estable de más o menos 30 centímetros. Se da a cabo un cambio que inicia un transiente en nuestra salida. Sin embargo, como podemos observar, ese transiente aún no ha terminado. Es por eso que en nuestra guía de la práctica nos recomienda realizar el tiempo de simulación con al menos 3000 segundos. ¿Cómo realizamos esto? Esto, vamos a nuestro panel original, nuestro primer panel, y modificamos este tiempo de 1800. Vamos a ponerle los 3000 segundos que nos recomienda la guía. Para poder realizar la gráfica ahora en 3000 segundos, antes de dar clic aquí en graficar, debemos dar clic otra vez en respuesta en lazo abierto. Esto para que los datos de simulación, en este caso el propio tiempo de simulación, sea actualizado. Para saber que los datos se han actualizado, podemos esperar aquí un momento a que la ventana emergente se ponga enfrente de nuestro panel principal. O lo podemos, ahí como pueden ver, se puso solito enfrente del primer panel. O lo que podemos ver es realizar aquí una comprobación en el workspace de la variable tsim y ver que ya esté actualizada a 3000 segundos. De cualquiera de las dos formas lo podemos realizar.
Sin embargo, la gráfica que me muestra aquí sigue siendo de 1800 segundos. Ya yo le puedo dar clic en limpiar y la gráfica se borrará, como pueden ver. Y cuando yo le dé clic otra vez en graficar, se va a realizar la gráfica, pero con los últimos datos ingresados, que en este caso solo cambiamos el tiempo de simulación. Y como pueden ver, la curva ya es más... se puede ver el transcurso de la curva durante mayor tiempo, los 3000 segundos que hemos configurado en el panel principal. Ahora, ¿para qué queremos esta curva en lazo abierto si lo que queremos realizar es el control en lazo cerrado? Para Eso eso, también quería preguntar. ya, esos son los pasos 5 y 6. Vamos con el paso número 5 primero. Dice, con los datos exportados al workspace, muestre una gráfica de tiempo de la entrada y la salida del sistema. Para eso configure la gráfica como se muestra en la figura 5.1, como está aquí, con este formato. Pero ¿para qué yo quiero realizar eso? Bueno, antes de seguir con eso, ¿dónde están esos datos? Esos datos se van a guardar con este nombre. Respuesta subguión LA. Respuesta en lazo abierto. Ya se le puso ese nombre para que no se confundan de variable. Estos datos tienen cierto formato. El formato está justamente en la tabla 5.1. Vamos a ver aquí respuesta en lazo abierto. Como podemos ver, es un arreglo de matriz de 3 columnas y 30.001 datos. 300.001 datos, perdón. Ya vemos que son bastantes datos. ¿Qué formato tienen? La primera columna hace referencia al tiempo de simulación, que son los 3000 segundos. La segunda columna es la entrada del sistema en lazo abierto. Recuerden eso, entrada del sistema en lazo abierto. Es esta entrada escalón. Para la tercera columna tenemos la salida de nuestro sistema en lazo abierto, es decir, nuestra salida de planta, la altura del tanque número 3 a la que le vamos a aplicar el control. Ese es el formato. Ahora, ¿por qué necesitamos este experimento? Esto se explica en el punto número 6. Dice, considerando el cambio en la entrada que ocurre a 1500 segundos, bueno, eso probablemente no lo podamos ver claramente, lo vamos a dejar de lado. Dice, estime la constante de tiempo tau, la constante de tiempo tau del sistema, de nuestra planta que tenemos aquí. Dice, ayuda. Recuerde que asumiendo un comportamiento de primer orden, que es justamente lo que vamos a hacer con nuestra planta, vamos a asumir que tiene un comportamiento de primer orden. Se puede estimar la constante de tiempo del sistema midiendo cuánto tiempo le toma llegar al 63% del valor recorrido entre dos estados estables. Ya, muy bien explicado esto, muy bonito, pero ¿para qué yo quiero tau? ¿Para qué me sirve tau? Eso se explica en el punto número 7. Considerando que el inverso de la constante de tiempo es un estimado preliminar del ancho de banda del sistema, omega sub b, se puede aproximar como el inverso de tau, la constante de tiempo de mi sistema. Yo puedo hacer una aproximación también del teorema de muestreo. Mi frecuencia de muestreo va a ser al menos 2 veces superior a mi ancho de banda del sistema. Para eso yo necesito tau. Para poder seleccionar una frecuencia de muestreo adecuada para realizar mi controlador PID. Para eso necesitamos tau. Y para determinar tau, para estimar tau, necesitamos un experimento en lazo abierto. Recuerden que este cálculo de tau se hace en lazo abierto. Ahora, ¿qué es eso de entre dos estados estables? Vamos a verlo al realizar la gráfica con este formato. Vamos a realizar la gráfica de la entrada y de la salida. Para eso, no. Vamos a realizar una pequeña gráfica. Subplot.
2, 1, 1. Ya. En la primera parte de la gráfica vamos a realizar la curva de entrada, es decir, nuestra entrada escalón. ¿Dónde puedo encontrar la entrada escalón? Aquí lo tengo, es la segunda columna. Vamos a realizar un plot aquí. ¿Cómo se llama la matriz? La matriz donde se encuentran estos datos se llama respuesta subguión LA, respuesta en lazo abierto. Lazo abierto. ¿Y qué datos voy a usar? Voy a usar solo la columna, bueno, para la gráfica de las X voy a usar la columna del tiempo, que es la columna número 1. Y para la gráfica de las Y es mi curva propiamente que quiero graficar, que en este caso es la entrada de mi sistema. ¿Dónde se encuentra la entrada? En la columna número 2 de respuesta en lazo abierto. Vamos a poner respuesta lazo abierto, 2 puntos, coma, 2. Listo. Voy a coger un poco esto. Vamos a ver qué nos sale aquí. Dale, Mon, bien la respuesta. Te va a salir mal. Ah, sí, Si no. verdad. Gracias por la observación. Ya, la gráfica que me ha salido es esta que está aquí. Como pueden ver, la entrada a escalón no se da hasta el tiempo de 1500 segundos. ¿Ya? No sé por qué me salió esta otra gráfica, pero bueno. Como pueden ver, no hay ninguna perturbación al sistema. La entrada se mantiene constante desde el tiempo 0 hasta 1500 segundos. Y ahí se da nuestra entrada a escalón de magnitud, bueno, magnitud 0,03. Recordar que esta entrada está en unidades de voltaje, ya que es la entrada de nuestra planta. Ahora vamos a realizar la gráfica aquí mismo en esta figura de nuestra salida. Ya, para eso voy a copiar estas líneas de código en la ubicación 2 y mi dato va a ser la tercera columna. La tercera columna es referente a mi salida. Vamos a ver qué sale. Ya, tenemos esto que está aquí. Como pueden ver, es exactamente la misma gráfica que teníamos en el panel. Es esta que está aquí. La que está en la parte inferior. No lo puedo mover. Ya, la gráfica en la parte inferior es exactamente la misma que teníamos en nuestra ventana emergente. Son exactamente las mismas. Pero, ¿cuál es la diferencia? Es que tenemos información extra con nuestra figura hecha en MATLAB. Nos damos cuenta que este segundo transiente, se lleva a cabo debido a una entrada de escalón que se da en 1500 segundos. ¿Ya? Pero ¿qué pasa con el primer transiente? Este primer transiente nosotros lo tomamos como la inicialización de nuestro sistema. Ya en una planta de nivel tal vez no sea muy claro, sea más claro tal vez en una planta de temperatura, por ejemplo, un caldero de fundición de cierto metal, la cual no va a estar a temperatura ambiente. Necesita primero calentarse y después llevarse a una temperatura específica para realizar el proceso de fundición. ¿Ya? Es más o menos esto lo que podemos ver aquí. Esta es la temperatura ambiente, 0. ¿Ya? Las unidades que sean. Temperatura ambiente, encendemos nuestro proceso y el caldero comienza a calentarse hasta cierta temperatura. Si nosotros queremos iniciar el proceso de fundición de un metal específico, tenemos que llevarlo a una temperatura específica. Y es justamente esa temperatura específica el segundo cambio que tenemos aquí, el segundo transiente.
¿ya? Por lo que nuestra constante tau lo vamos a estimar en base a este segundo transiente, no al primero, porque este no está dado por una entrada escalón, al menos no una que nosotros hemos realizado, simplemente hemos iniciado el sistema, ¿ya? En este caso estamos haciendo nuestro propio experimento. Entonces vamos a realizar nuestra estimación de tau con el segundo transiente. Ahora, ¿qué pasa con la interfaz? En la interfaz nosotros no podemos mover nada. Le pueden dar todos los clics que quieran, aumentar, no pueden hacer absolutamente nada, solo pueden ver la gráfica. Pero ¿cuál es la diferencia con su gráfica de MATLAB? Su gráfica de MATLAB ustedes la realizaron a punta de código, por lo que pueden modificar cómo muestran las curvas a su conveniencia. En este caso, sería bueno hacerle aquí un zoom. Lo podemos hacer aquí con las funciones mismas de la ventana de figura, pero para mayor facilidad, mayor simplicidad, lo vamos a hacer aquí en MATLAB. En este caso, a mí solo me interesa ver desde 1500 segundos en adelante, así que le voy a poner aquí 1400 segundos, el eje de las X, el eje del tiempo, hasta mi límite de 3000 segundos. La segunda figura también le voy a poner así. ¿Ya? Porque no he usado una figura específica, se me abre otra ventana. ¿Ya? Pero me va a salir esto. Como pueden ver, aquí es un poco más sencillo ver este transiente. Está un poquito más ampliado. Entonces, esta es la gráfica con la que vamos a trabajar. Si no me equivoco, esta gráfica tienen que realizarle una captura. Sí, es la figura número 1, entrada y salida del sistema enlazo abierto. Sin embargo, aquí no tienen que hacer el límite de los ejes, así que no tendríamos que poner estas dos líneas. ¿Ya? Pero vamos a trabajar así porque vamos a calcular tau. Recuerden ponerle formato, títulos, nombres a los ejes. En este caso, yo no lo voy a hacer para poder avanzar lo más posible con la práctica. Entonces, analicemos el punto 6, que es cómo nos dice que debemos calcular tau. Nos dice, considerando el cambio en la entrada que ocurre a 1500 segundos. Ya explicamos por qué nos dice esto. ¿Por qué el tiempo de 1500 segundos? Porque ese tiempo es el que vamos a considerar para la estimación de tau. Dice, estime el valor de la constante tau, bla, bla, bla. Recuerde que asumiendo un comportamiento de primer orden, se puede estimar la constante de tiempo de un sistema midiendo cuánto tiempo le toma llegar al 63% del valor recorrido. Esto es importante, entre dos estados estables. ¿Cuáles son esos dos estados estables? El primero es justo antes de que ocurriera el cambio en la entrada, que es esta entrada escalón. ¿Cuál es ese tiempo? Ese tiempo es para t menores a 1500. Vamos a ponerle aquí una pequeña marca. 1500 en X, ahí sería. En 1497, ¿cuál es la altura del tanque? Es 29.91 centímetros. ¿Ya? 29.91 centímetros. Vamos a anotarlo por aquí. Altura 1 vamos a ponerle. 29.91 centímetros. ¿Cuál es el segundo estado estable? Es cuando ya dado este cambio, esta entrada escalón, que vemos aquí en 1500 segundos, la salida se haya estabilizado. Entonces eso vendría después de este transiente. Vamos a ponerle ahí directamente en 3000 segundos. Si ustedes consideran que la señal aún no se ha estabilizado, pueden aumentar el tiempo de simulación. Si ustedes consideran que
es necesario. Recuerden que esta elección de tiempo de muestreo y de sintonización lo van a realizar cada uno en base a sus criterios. En mi caso lo voy a dejar ahí, 3000 segundos. ¿Cuál es la altura del tanque a 3000 segundos? Cuando yo considero que la salida se ha estabilizado. La altura es de 33.4 centímetros. Vamos a anotarlo. Altura 2 igual a 33.4 centímetros. Esos son mis dos estados estables. Ahora analicemos bien lo que dice el punto 6. Se puede estimar la constante de tiempo de un sistema midiendo cuánto tiempo le toma llegar al 63% del valor recorrido entre esos dos estados estables. Vamos a ver cuál es el recorrido que hace nuestra curva de salida, nuestra altura de salida. Entonces estamos aquí en 29.91. Se da el cambio en 1500 segundos y comienza a subir. De 29.91 se da un transiente hasta 33.4. ¿Cuál es el cambio que ha realizado entre esos dos puntos? Lo podemos obtener simplemente restando estas dos alturas que hemos sacado. Vamos a llamarle delta. Delta H. Así a simple vista, 3.5 más o menos. Vamos a sacar cuánto es exactamente. 33.4 menos 29.91 es 3.49. Para redondearlo vamos a dejarlo en 3.5. ¿Ya? Ese es el cambio que se ha dado entre estos dos puntos. Antes de 1500 y en 3000 segundos. El cambio es de 3.5 centímetros. Entonces, ¿cuál es el cambio? Este es el recorrido que hace entre los dos estados estables. Una cosa es hallar el punto, el estado estable, que es 29.1 centímetros, y otra cosa es hallar el recorrido entre esos dos estados. En este caso, el recorrido es de 3.5 centímetros. De esos 3.5 centímetros, como nos dice aquí, debemos estimar el tiempo que le toma llegar al 63% de ese valor recorrido. ¿Cuál es el 63% de 3.5? Vamos a ver. 3.5 por 0.63 es 2.205. 2.2, vamos a dejarlo ahí. 2.2 centímetros. Este es el 63% del delta de H, de 3.5 centímetros. Quiere decir que nosotros debemos hallar el tiempo aquí a partir desde 1500 en que le toma recorrer 2.2 centímetros. ¿Cómo hallamos esa ubicación en el eje X? Sumando estos 2.2 centímetros al primer estado estable, que es 29.91. Eso me da como resultado 32.11. Vamos a ubicarnos en 32.11. Ay, me pasé. Ya, vamos a dejarlo ahí. Ay, se subió un poco. Ya, 32.1. Vamos a dejarlo ahí. A partir del primer estado estable, aquí ha recorrido 63% del delta. ¿Cuánto tiempo le tomó hacer ese recorrido? Le tomó desde 1500 segundos, que es donde se dio el cambio, la entrada a escalón, hasta 1764. ¿Cuánto es ese tiempo? Ese tiempo lo obtenemos de 1764 menos 1500. ¿Cuánto nos da eso?
Nos da 264. 264. ¿Ya? Ay, 264 segundos. Estos 264 segundos ya serían nuestra constante de tiempo del sistema. Bueno, una estimación, asumiendo que tiene comportamiento de primer orden. 264 segundos. Este es tau. Ahora, ¿qué hacemos con este tau? Punto 7. Estimamos el ancho de banda. El ancho de banda va a ser igual a 1 sobre tau. ¿Cuánto nos da esto? Nos da 3.78 por 10 a la menos 3. Ya es un número bastante pequeño. Ahora recordar que esto está en frecuencia. ¿Cuáles son las unidades de esta frecuencia? Si tau está en segundos, ¿cuáles serían las unidades de 1 sobre tau? Sería segundos a la menos 1. ¿Verdad? Ahora, yo tengo que estimar mi frecuencia de muestreo en base a esta frecuencia. Sería 2 veces este ancho de banda que acabamos de hallar. Mi frecuencia de muestreo mínima. Entonces, ¿cuánto sería omega S? Sería 2 veces, al menos 2 veces ese valor. Que en este caso sería 7.56 por 10 a la menos 3 segundos a la menos 1. ¿Ya? Esta es mi frecuencia mínima de muestreo, pero ojo, aquí les dan una sugerencia. En la práctica se recomienda que la frecuencia de muestreo sea entre 10 a 100 veces mayor al límite impuesto por el teorema de muestreo. De 10 a 100 veces. Yo aquí le estoy haciendo solo 2 veces el ancho de banda, que es el que uso para mi teorema de muestreo. Solo estoy usando 2 veces. Ustedes lo tienen que realizar con 10 a 100 veces mayor. ¿Ya? Yo lo voy a dejar ahí por cuestiones de que ustedes tienen que usar diferentes tiempos de muestreo. ¿Ya? Y eso lo tienen que basar en O, s- base... perdón. o sea, con la frecuencia que encontramos, yo la puedo multiplicar por 10 o por 100. Ya depende Sí, de mí. por 10, ya depende de cada uno de ustedes. La pueden multiplicar por 20, por 50, por 30, por el valor que ustedes quieran, en tanto sea 10 o 100 veces mayor. ¿Ya? Yo lo voy a dejar ahí en solo 2 veces mayor. Y vamos a ver qué sale y qué análisis podemos realizar. Ya. Ya hallamos nuestra frecuencia de muestreo, pero hay un problema. En nuestra interfaz nos dicen tiempo de muestreo. Nosotros tenemos frecuencia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente convertir esta frecuencia a periodo, periodo de muestreo. Y como ya saben, el periodo de muestreo simplemente es el inverso de la frecuencia. Pongo aquí frecuencia f porque la frecuencia f está dada en segundos a la menos 1, en hertz. Y esas son las unidades que yo tengo aquí. ¿Ya? Entonces tengo que sacar el inverso de ese valor. Y me da una frecuencia, un tiempo de muestreo de 132.27 segundos. ¿Ya? Es un número sumamente alto. Ya de por sí podemos ir viendo de que ese tiempo de muestreo no es correcto. Por eso a ustedes se les dice que sea de 10 a 100 veces mayor. ¿Ya? Ya vamos a ver más adelante cómo podemos comprobar si el tiempo de muestreo que eligieron es el correcto. Para este caso, mi tiempo de muestreo es insuficiente. Lo puedo ver ya solo viendo qué tan grande es el número. Así que yo hago una selección
al azar, ustedes no la tienen que hacer al azar, tienen que justificarla. Pueden directamente decir, yo escogí una frecuencia 100 veces mayor. Directamente, yo voy a escoger una frecuencia de muestreo de 8 segundos. Es una frecuencia alta. Estoy casi seguro de que no va a ser la correcta, pero lo hago de esta forma para que nos demos cuenta de qué es lo que va a suceder si la frecuencia no es la correcta. ¿Ya? Entonces ya seleccioné mi tiempo de muestreo. ¿Cuál es el siguiente paso? Este tiempo de muestreo solo se lo realiza para los controladores discretos. El analógico no necesita tiempo de muestreo. Lo único que necesita son los valores de la constante K, TI y TD. No necesita nada más. Para eso vamos a simular nuestro controlador PID analógico, que es en el diagrama el que teníamos en la parte inferior. Ya está todo configurado, solo está a la espera de que nosotros pongamos los parámetros de sintonización, que en este caso son 3, K, TI y TD. ¿Por qué se pusieron estos valores predeterminados? Vamos a leer el punto número 9. Dice, sintonice el PID, el controlador PID continuo, es lo que vamos a hacer, el controlador analógico. Para esto seleccione los valores de las constantes K, TI y TD, de tal manera, aquí ya nos dan requerimientos, el tiempo de estabilización sea menor a 200 segundos y el sobrenivel porcentual no exceda el 30%. Ayuda, dice, inicie con un controlador proporcional, solo con la parte proporcional de mi controlador. Nosotros ya vimos cómo las ecuaciones de los controladores PID, incluyendo al analógico, me parece, si es que estaba en la guía. Si no, ya lo hemos tratado en sistemas de control, ya hemos visto cómo está conformado el controlador PID. Aquí nos dice que iniciemos solo con la constante proporcional. Para mitigar el efecto de la constante integral y la derivativa, nosotros tenemos que poner un tiempo de TI sumamente alto para eliminar el efecto de la constante integral y un tiempo TD bajo, en este caso directamente 0, para minimizar el efecto de la parte derivativa. Por eso tenemos estos valores de predeterminados. Entonces yo voy a iniciar justamente con este valor de 1 de la constante proporcional. Le doy clic en PID analógico y lo que estoy haciendo es actualizando los datos de mi controlador PID analógico. Estoy actualizando los valores de K, TI y TD. Al darle clic les deberá salir una ventana emergente. En mi caso se está demorando un poco. Esperemos un momento. Hasta eso, ¿alguien tiene alguna pregunta o alguna pregunta, duda, sugerencia, observación? Ya, la ventana emergente que les va a aparecer es la siguiente, que tiene por título PID analógico. Al ustedes dar clic en graficar, vamos a obtener la entrada de mi sistema con el controlador PID, que es esta entrada escalón, y mi salida de mi sistema. Ahí ya se ve que está mal, ¿sí o no? Sí, aquí ya se ve que está mal, es oscilatorio esto. La respuesta de mi sistema es oscilatorio. Ahora, aquí tenemos entrada y salida del lado derecho. Perdón, del lado izquierdo. Del lado derecho nosotros tenemos nuestra señal de control. En la práctica número 4 tratamos con la señal de control. Nos pedían graficarla y realizar un pequeño análisis. En este caso, mi señal de control se encuentra justamente aquí, a la entrada de mi planta. Es mi señal de voltaje. ¿Por qué se está haciendo hincapié en la señal de control? Esta es una entrada física de mi sistema, de mi planta, es una señal de voltaje. ¿Qué pasa si esta señal de voltaje es sumamente alta? Ya puede dañar los aparatos.
puede dañar, ciertos sistemas de la planta. Peor si esta señal es de corriente. La corriente, si es demasiado alta, puede llegar a causar daños irreversibles a la planta. ¿Y qué pasa si mi señal de control es oscilatoria? Quiere decir que mi entrada eléctrica, mi señal eléctrica a la planta de entrada es una señal oscilatoria. O sea, vendría a ser una señal alterna. Y si los equipos son DC, ya pues, ya fue. Ya, puede darse el caso eso, puede darse también que la configuración, la construcción física de mi sistema a esta frecuencia se dé la frecuencia, ¿cómo es que se llamaba eso? La frecuencia resonancia, y puede llegar a causar daños físicos o daños mecánicos a mi sistema. Si esta es la entrada a un motor, y esta es la frecuencia de resonancia, puede producir vibraciones al motor y lo puede dañar permanentemente. ¿Ya? Por eso esta señal de control es importante realizar el análisis. Si es una señal suave que no tiene magnitud muy alta, es una señal de control buena, ya que la entrada a mi sistema no va a sufrir daños, no va a tener esfuerzos físicos de más o eléctricos, no va a haber ningún tipo de problema con ello. Entonces, por eso se está haciendo hincapié en esta señal de control, porque en la práctica esta es muy importante. En simulaciones esta se puede descontrolar. Lo que importa es nuestra salida del sistema. De hecho, en prácticas de sistemas de control a veces no se la tomaba en cuenta. Solo se tomaba en cuenta mi respuesta al sistema. Ahora ya no, esta señal de control ya toma importancia. Entonces, como decía el compañero, la respuesta de mi sistema es oscilatoria y mi señal de control también. Esto no cumple en lo absoluto con los parámetros que me dijeron. 30% de overshoot y 200 segundos de estabilización. Esto nunca se estabiliza y el overshoot es cerca del 200%. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Como estoy simulando el analógico, tengo que variar alguna de estas constantes. En este caso, yo solo voy a variar la constante proporcional. Le voy a poner 0.6. Para actualizar los datos, le doy clic nuevamente en PID analógico y espero a que se actualicen. Pueden comprobar que se han actualizado los datos de las dos maneras que ya les mencioné antes. En este caso voy a esperar a que el panel 2 se actualice solo. Y al igual que la respuesta en enlace abierto, vamos a ver que la gráfica, ahí está, se ha actualizado. Las gráficas no se han borrado. ¿Por qué no se han borrado? Porque si ustedes dan clic nuevamente en graficar, van a obtener la salida de mi sistema con la nueva constante y pueden realizar una comparación. Como pueden ver, el overshoot ha disminuido un poco. No lo suficiente para mis requerimientos, pero ha disminuido un poco. Sigue siendo oscilatoria, pero la amplitud de las oscilaciones ya es menor. Así que ahí puedo ir viendo que voy por buen camino. Pone Voy a 0.1. 0.1, sí, de hecho esos son los valores más o menos aproximados. Yo le voy a poner 0.3 para denotar una cosa, que me parece que con 0.3 va a seguir siendo oscilatorio. Ya ustedes estos valores los van cambiando según sea su criterio. Sin embargo, en la guía de la práctica les dan una referencia de cómo lo tienen que hacer. Por ejemplo, aquí les dice en esta oración, pruebe diferentes valores de la constante proporcional, que es justamente lo que estamos haciendo, hasta que las oscilaciones desaparezcan. En este caso, yo en mis dos valores que he probado hay oscilaciones. Vamos a ver si en el tercer gráfico hay oscilaciones. Le doy clic en graficar y parece no se distingue muy bien. Si llega a pasar esto, le doy clic en limpiar y en graficar otra vez y se me va a realizar la curva de salida y entrada con los últimos datos que yo ingresé. Los datos anteriores ya se han borrado, se han sobreescribido. Entonces aquí tengo mi respuesta a mi sistema. Como pueden ver, la señal ya se estabiliza. Hay un overshoot más pequeño,
cerca del 70% es el overshoot y el tiempo de estabilización es más o menos 300 segundos. Así viendo rápido aquí la gráfica. Oye, ¿cómo ves eso del overshoot así? 70%, ¿cómo sacas rápido eso? Ya, aquí yo lo estoy viendo aquí con una trampilla visual que yo hago, pero ya vamos a ver cómo denotarlo con la simulación. Yo aquí estoy viendo aquí mi cambio total da de 30 a 32. Entonces yo voy viendo que aquí en el grid de aquí de la gráfica son 4 unidades de mi gráfica. 4 unidades en mi gráfica. Ese es el 100%. ¿Cuánto de overshoot tiene? Tiene 1, 2, casi 3. Casi 3 sería más o menos 3 cuartos. 3 cuartos es más o menos 75%, pero vemos que no llega ahí. Esa es algo visual que yo hago para poder verla. Entonces yo tengo aquí mis Ya, 100%, chévere, chévere. son 4, mis 100% son 4 de estas líneas y mi overshoot son casi 3. 3 de 4, 3 cuartos, 75. Entonces ahí se pueden ir dando una guía con este panel hasta hallar su valor. De la misma forma, aquí el tiempo de estabilización es más o menos 300 segundos. Mi señal de control, como pueden ver, ya no es oscilatoria tampoco. No aumenta mucho su magnitud. Va de 3.2 a 3.8. Esto es en voltaje. Sería de 3.2 voltios a 3.8 máximo. Y se baja hasta más o menos 2.8 voltios. ¿Ya? Entonces, parece que va por buen camino. Tendríamos que bajar aún más este valor para tal vez mejorar un poco el overshoot. Pero en este caso lo voy a dejar ahí para que ustedes puedan realizar la sintonización siguiendo sus propios criterios. Ahora, ¿cómo yo puedo trabajar con esta gráfica? Si yo no puedo mover nada aquí del panel, los datos del PID analógico se exportan aquí a Workspace como respuesta subguión PID. Como pueden ver, también es una matriz de 300.001 filas y 4 columnas. Ya tenemos una columna extra. ¿Qué datos están en ese arreglo matricial? El formato se encuentra en la tabla 5.2 de su gráfica que tenemos aquí. El eje del tiempo se exporta en la primera columna. Esa es la columna del tiempo. La segunda columna son los datos de mi entrada, esta gráfica de color azul, esta entrada escalón. Mi tercera columna es mi salida, esta gráfica de color rojo, esta que no debe llegar al 30% y debe estabilizarse en 200 segundos. Los datos de esa gráfica están en la tercera columna. Y mi señal de control es la última columna, es esta gráfica que está acá. ¿Por qué necesitamos esos datos? Porque en la figura número 2 que les piden en su reporte, les dicen que siguiendo este formato, aquí señal de control en la parte superior y respuesta de mi sistema en la parte inferior, pero del controlador analógico, el PID continuo. Tienen que adjuntarlo en su reporte. Ya, eso lo haríamos con, bueno, lo voy a hacer aquí con este formato. Aprovechar que tenemos ya esta programación. Ya, y los límites. Sí. ¿Alguien dijo algo? Disculpa, ¿puedes repetir qué hay que juntar en el reporte? Que un rato me moví, no atendí. Ya, en su reporte deben adjuntar las imágenes que tienen aquí. Figura 1, 2, 3, 4 y 5. Recién vamos analizando la figura 2, que es la gráfica hecha en MATLAB de su señal de control, que es esta que está aquí de color azul, pero en un solo plot en la parte superior. Y en la parte inferior deben graficar su entrada
y su salida de su sistema, que es la gráfica que tenemos aquí a la izquierda, pero dándole ya un poco más de formato. Como podemos ver aquí, de 2000 segundos, la señal es constante prácticamente. Entonces, no nos interesa saber más allá de 2000 segundos. Así que ahí, al añadirle formato, nosotros podemos limitar el eje X. De esta forma. Aquí yo le estoy haciendo la gráfica. Vamos a correr el programa. Y es esto que está aquí. Bueno, aquí grafiqué la señal de entrada. Esta tendría que estar abajo. Vamos a realizar esa corrección. Sería 2, 3. Y mi señal de control es la figura 4. Listo. Aquí ya estoy siguiendo un poco el formato. Aquí tienen que hacer una partición. 1/3 y 2/3 en su subplot. ¿Ya? En este caso yo lo he hecho así mitad y mitad, pero es más o menos el formato en el que tienen que hacer. Tienen que añadir título, nombres a los ejes y bueno, en el caso de la segunda gráfica, las leyendas correspondientes de las señales. Entonces, en esta gráfica nosotros ya podemos trabajar. Si no les queda muy claro el overshoot aquí, en el panel, lo pueden hacer en su gráfica aquí. Porque aquí ustedes ya pueden añadir punteros y saber el punto exacto. Por ejemplo, aquí en este overshoot 33.37, el delta en altura se supone que es de 30 a 32, son 2 centímetros. Ya este overshoot es aproximadamente del 40%, así que todavía no cumple con mis requerimientos. Y bueno, el tiempo de estabilización estoy seguro de que tampoco lo cumple. Se estabiliza más o menos por acá. 200 segundos a partir de 1500 sería 1700 y aquí la señal aún no se ha estabilizado. ¿Ya? Ustedes tienen que seguir calibrando el PID para obtener la respuesta que les solicita la guía de práctica, perdón. En mi caso lo voy a dejar ahí para seguir con el resto de gráficas. Ya, entonces, bueno, esta gráfica tienen que adjuntar en su reporte aquí como figura número 2. Ahora vamos con el paso número 10. Dice, ahora configure el PID discreto en forma posicional con integradores regulares. Aquí lo que nos está diciendo es simplemente que realicemos la simulación del PI discreto posicional regular. Dice, se utilizarán los mismos valores de las constantes K, T y TD que en el caso continuo y se deberá ingresar el tiempo de muestreo obtenido anteriormente. ¿Ya? Yo ya lo había ingresado, le puse 8 segundos. Ustedes le deben poner el tiempo que ustedes consideren en base al teorema de muestreo de Nyquist. Y dice que una vez calibrado, usen los mismos datos que tienen aquí. Para usar los mismos datos, simplemente deben dar clic aquí en el botón que dice PID discreto posicional regular. Le dan clic y se les va a abrir otra ventana emergente diferente a la del PID analógico. Esta es una. Esperemos un momento hasta que se abre la otra ventana emergente. Ya, aquí tenemos la otra ventana. Son dos ventanas diferentes. El título les va a decir qué es lo que van a estar graficando. En este caso es el PID discreto posicional regular. Al dar clic en graficar, va a usar los últimos datos que yo tengo aquí de mi PID analógico. Va a usar los mismos. Simplemente que ahora lo va a hacer con un controlador discreto, con el tiempo de muestreo que yo he puesto aquí. Ahora, ¿qué pasó aquí? Está oscilando.
es muy diferente a la respuesta que yo obtuve aquí con mi PID analógico. Si ustedes seleccionaron bien el tiempo de muestreo, estas gráficas deben parecerse, no deben discrepar mucho, deben al menos la del discreto, tal vez el overshoot sea un poquito más alto que el del analógico, pero no mucho más que esto. Aquí pueden ver que mi sistema está oscilando en el controlador discreto, mientras que en el analógico sí se estabiliza. Eso es porque mi tiempo de muestreo es incorrecto. Recuerden que yo solo realicé el tiempo de muestreo con la frecuencia solamente 2 veces mayor a la frecuencia de Nyquist, que la aproximé a mi ancho de banda de mi sistema. Solo 2 veces. De ahí la recomendación de que ustedes lo hicieran 10 a 100 veces superior. ¿Ya? En mi caso no me salió, seleccioné mal el tiempo de muestreo en base a ese criterio que yo usé. Solo la frecuencia la seleccioné solamente 2 veces mayor. ¿Ya? Ustedes les debe salir algo parecido entre ambas gráficas. De hecho, vamos a realizarlo aquí. Voy a ponerle 0.00, no tan exagerado, 0.01. Voy a simularlo. Espero a que se actualicen los datos. Hasta eso, ¿alguien tiene alguna pregunta? Si les van saliendo los valores, las gráficas. Afirmativo. Ya, listo. Bueno, aquí va a demorar, mientras más pequeño sea este tiempo de muestreo, la simulación les va a tardar un poco más porque son más datos de analizar. Entonces, Mira, o sea, el tiempo muestreo yo tenía 8, pero me salió igual bien. No hay problema eso. Está 8. raro eso. Tiene lo mismo así como tú. La verdad es que eso sí está raro, no debería salir. Sí, por eso es rarísimo. Pero si le diste clic aquí al PID posicional regular. Eh, Porque son dos ventanas diferentes. Uno es el analógico y el otro es el discreto. Son dos botones diferentes. Bueno, o sea, parece. mira, si quieres, comparte y verás. Ya, ya que nos queda poco tiempo, eso lo vemos al final Ya listo. para poder explicar el otro controlador también. Entonces, a ver, bueno, yo actualicé aquí los datos. Vamos a dar clic en graficar. Como pueden ver, ahora sí se parecen un poco, solo que la escala está un poco diferente debido a la primera respuesta que obtuve. Le doy clic en limpiar y en graficar de nuevo. Ahora, como pueden ver, sí se parecen. Esto es porque el tiempo de muestreo ahora sí es correcto. Incluso la señal de control se parece con el analógico. Esto es lo que ustedes deben obtener. Las gráficas deben ser parecidas. Si no se les parecen, si es que han seleccionado mal, es de seguro les va a salir oscilatorio. Igual el otro controlador que aún no lo hemos realizado, pero ya les adelanto que les va a salir oscilatorio si seleccionaron mal el tiempo de muestreo. Entonces tenemos ya que coinciden. Entonces ya tengo, se cerró todo. Ya tenemos un tiempo de muestreo correcto. Ahora, de esas gráficas yo tampoco puedo mover nada. Del controlador PID regular, los datos se van a guardar aquí. Los datos del controlador PID posicional regular se guardan como respuesta subguión PID subguión regular y tienen la misma dimensión que sus datos del PID analógico. El formato de los datos sigue es exactamente el mismo de la tabla 5.2. Y ya les adelanto de que cuando ustedes realicen la simulación del trapezoidal, se les va a grabar una variable aquí en el workspace
con un nombre similar, pero con la diferencia de que son los datos del controlador trapezoidal. ¿Ya? Figuras que van al reporte. Figura 3. Considerando el sistema de control PID discreto regular, son estos datos, la última gráfica que obtuvimos. Crea una sola figura con dos subgráficos repitiendo las especificaciones indicadas en el ítem anterior, es decir, siguiendo este formato. En la parte superior, la señal de control y en la parte inferior, entrada y salida. Obviamente con título, leyenda, nombres de los ejes y todo eso. Figura número 5. Figura número 4, ahora es con el controlador PID discreto trapezoidal. Damos clic en PID discreto trapezoidal, se va a abrir una ventana emergente, dan clic en graficar y les debería salir unas curvas similares al analógico. Sin embargo, no es exactamente las mismas curvas que el posicional regular, porque si recordamos la práctica anterior, la constante proporcional de estos dos controladores, su definición es un tanto diferente. Para el regular es directamente la constante K, pero para el trapezoidal es la constante K y la constante integral, KI. ¿Ya? Así que esa gráfica es un tanto diferente. Probablemente no lo veamos aquí, pero cuando hagamos la superposición y hagamos un zoom, ahí se va a notar. Entonces, aquí están los datos. Es una curva que se parece bastante al PID analógico. Se parece bastante. ¿Ya? ¿A dónde van a ir estos datos? Se van a ir al workspace y se van a guardar como respuesta PID trapezoidal. Y esos son todos los controladores que simularemos en esta práctica. 3 controladores. Figura número 5 dice realizar la superposición de las señales de salida del sistema bajo las condiciones trabajadas. Es decir, cuando ustedes ya hallen esta sintonización de KTI y TD, exportan los datos acá y van a realizar la gráfica en una misma figura de lazo abierto, PID continuo, PID discreto regular, PID discreto trapezoidal. Las curvas que se superpongan. Vamos a realizarlo aquí rápidamente. En el eje, bueno, ahí en el eje del tiempo le voy a dejar lo mismo. Tendríamos que graficar la respuesta en lazo abierto. La salida. ¿Cuál era la salida de la respuesta en lazo abierto? Era la columna número 3. La 3. Tenemos respuesta PID. Hacer copiar, pegar. Respuesta PID subguión regular. Y respuesta PID subguión trapezoidal. Vamos a darle clic en Run. ¿Qué metí mal? 1, 3, 4. Compañero, no deberías ponerlo en forma de vector. Así, digo. Sí, aquí está en forma de vector. Sí, tengo que hacer la concatenación. Caramba. A ver, denme un minuto mientras cierro todo esto. Que aquí se hizo una figura.
¿Hasta eso alguien tiene alguna duda? Si les van saliendo, si les han salido las gráficas. O sea, yo solo tenía esa duda con el tipo de muestreo. ¿Qué duda? Esa que yo tenía tipo muestreo 8 y igual salía bien. Estaba raro eso. Ya vamos a ver qué pasó ahí. Oye, sí, ¿cuál es mejor? ¿La regular o trapezoidal? Pero yo me di cuenta que la regular tiene Eh, más overshoot, si no me equivoco. la verdad es que depende. Depende mucho de Que anterior, o sea, la regular se veía como con más overshoot. eh, el posicional regular y el trapezoidal. Ah, La verdad es que creo que no hay mucha diferencia. y entonces, ¿cuándo se usa? ¿Cuándo sé cuándo tengo que usar uno o el otro? Depende mucho del sistema que quieras controlar. Por ejemplo, hay sistemas que son, déjame ver, porque en este sistema estoy casi seguro de que no hay mucha diferencia. Sí, porque me parece que el semestre pasado, cuando hice las gráficas, no hubo mucha diferencia. Esperemos. No, mira, ve, son casi iguales. En este caso, bueno, aquí en este caso en particular son casi iguales porque la constante integral, bueno, no es que son casi iguales, son iguales. La constante integral se ha eliminado su efecto. Entonces, si del trapezoidal no tienes efecto de la constante integral, prácticamente estás simulando un posicional regular. Ya si comienzas a modificar este valor, vas a comenzar a tal vez no a notar cambios así muy significativos, pero si les vas haciendo ahí zoom a las curvas, a las salidas, ahí ya se van a ir notando las diferencias entre ambos. Y eso se da más en sistemas que tienen un error de estado estacionario muy grande, porque, bueno, aquí no se nota mucho. Si nosotros le hacemos zoom a esta parte que está aquí, cuando ya está estabilizado el sistema, vemos que hay un error bastante grande, un error entre la salida y mi salida deseada. ¿Y cómo yo mitigo el error de estado estacionario? De hecho, en la guía les dice, si hay error de estado estacionario, dice aumenta el efecto integral, la parte integral de los controladores, y eso se hace disminuyendo TI. TI aquí es grande para que no tenga efecto y solo trabajar con el proporcional. Pero si yo ya voy bajando este valor, la parte integral va teniendo efecto del sistema y va a comenzar a haber una diferencia entre los dos controladores. Entonces, para sistemas con errores de estado estable bastante grandes, van a tener una constante integral grande, por lo que se va a ver una mayor diferencia. Para sistemas que no tienen mucho error ahí, la verdad es que estos dos controladores son prácticamente iguales. ¿Ya? Para esta planta en particular, si hay que usar integral. Ustedes cuando realicen la comparación de todas las gráficas, ahí van a tener que decir, mejor ha sido el regular o mejor ha sido el trapezoidal. Por esta razón que con los mismos parámetros, en uno se obtuvo menor tiempo de estabilización y menor overshoot. Ese es el análisis que tienen que realizar. Cuando ya hayan la sintonización adecuada. ¿Ya? Y eso lo tienen que hacer aquí con el PID analógico. Una cosa antes de que me olvide, necesito ver su formato
Formato práctica 5. Que hay algo que no está aquí en la guía, que deben poner. Eh, ya, aquí. Justo después del cuadro de parámetros de PID continuo. Ustedes tienen adquisición de la pantalla con interfaz gráfica mostrando varias pruebas para la sintonización PID. Esto lo tienen que hacer solo para el analógico. Es decir, ustedes simulan en el analógico, el controlador analógico. Voy a esperar a que salga la ventana del analógico. Ya, ustedes van a empezar con un valor. Ya, en mi caso creo que yo lo había empezado con K igual a 1. Me parece. Ya aquí está. Yo había empezado con valor igual a 1. Y si se acuerdan, aquí era oscilatorio. Era oscilatorio. Yo tengo que hacer captura de esa respuesta oscilatoria y pegarla aquí. ¿Ya? Después yo me doy cuenta de que esa no es un valor, no es un valor que me beneficie a mí en mi controlador y bajo esta constante. Realizo la simulación y obtuve esta respuesta, que ya se estabiliza, ya no es oscilatoria, pero no cumple con los parámetros. Le hago captura y lo pongo aquí en mi informe. ¿Ya? Y ya cuando siga haciendo mis pruebas, cuando ya haya unos valores ya, unos valores, los valores de sintonización que me dan una respuesta deseada, le hago captura y adjunto aquí en mi informe. Por eso aquí se les dice adquisición de la pantalla de la interfaz. La interfaz es esta. Ay, esta no. Es esta. Y esta, que aquí están los datos que ustedes están usando. Y los ponen acá. Esto es para como prueba de que han estado realizando una sintonización. Han estado probando varios valores. No es que fueron directo a un valor porque lo vieron en un informe del semestre pasado. No, tienen que realizar varias pruebas. Esto para el analógico. Para el resto de figuras, aquí esta entrada y salida del sistema con PID continuo ya son sus gráficas que realizan aquí en MATLAB. Ya son estas gráficas. ¿Ya? Bueno, figura 3 es la figura que es las curvas que ustedes realizan del posicional regular en código. Igual figura 4 hasta la figura 5, que es la que estábamos haciendo. Ya, esos son lo que les quería decir, que eso no está especificado aquí en la guía, que tienen que realizar varias capturas mientras están sintonizando. Vamos a hacer la concatenación aquí. Vamos a ver si así sale. Sí, ahí salió. ¿Qué pasó aquí? Ay, no. Para. Bueno, ahí mientras reacciona mi computadora, ¿alguien tiene alguna duda?
¿Alguna duda, consulta? Si le salieron las gráficas. ¿Todo claro? Por ahora sí. Ay, borré los datos. Bueno, bueno, me va a tocar simular todo esto de nuevo. Bueno, en sí, bueno, esta práctica, la explicación no es muy larga, más se centra en que ustedes realicen la sintonización. Así, por si acaso, si alguno al iniciar la simulación de todo esto que está aquí, le sale algún error, es porque le tienen que dar doble clic aquí a modelo Startup. Le dan doble clic y se les imprimen unos datos aquí en Workspace. Solo en el caso de que les dé error. Si no les da error, no hay ningún problema. Ya, no se olviden de que el código de MATLAB, el script, pongan nombre, pongan paralelo y comenten. No tienen que comentar cada línea de código, eso sí, simplemente tienen que especificar de qué están programando. Por ejemplo, aquí yo pondría figura comparativa. Así, comentarios simples que den a entender que esa sección de qué se trata. Ya, no es necesario comentar línea por línea. A los que tenían versiones anteriores a la de 2017B, si les salió, no les salió error, nada. Una pregunta, a los que tenemos 2019, hay que, de ley, siempre transformarlo a 2016. De verdad, si lo envío así, no abre, o sea, no se lo podría abrir allá. A los que tienen 2019, Ah, ¿intentaste simularla? no preguntaba que en el momento de enviar mi reporte, siempre yo lo transformo por si acaso. O sea, tengo que hacer eso siempre. La verdad es que O si abre allá, si lo envío en 2019. mm, podrías realizar enviar el archivo en 2019 y por si acaso hacer una exportación a 2016, enviar ambos archivos. Ah, ya, porque ya envío el transformado. Ajá, sí, no habría ningún problema, pero si es que te llega a crear algún conflicto, porque usualmente cuando abres un archivo de una versión pasada, a veces se te guarda con un nombre medio rarito como el que tenemos aquí. R2016B, porque era una versión anterior. Si llega a darse el caso, trabaja con la exportación a tu versión nomás y le pones exactamente este nombre. ¿Ya? Ya cuando termines de realizar toda tu práctica, ahí exportas a la versión anterior, haces los autoguardados necesarios y ahí no habría ningún problema. Igual queda como constancia que si realizaste la simulación en las capturas de pantalla. Ya, bueno, o sea, exporto a la versión Sí, 2016 y pues termino. sí, no hay ningún problema. Igual también el archivo .m también se debe enviar y también esa es una prueba de que se ha realizado la simulación. Ah, ya, gracias. Ya simulé todos, creo. Vamos a ver si ahí sale. No.
Ah, es que creo que estoy simulando. Ah, ya, ya. No, no, aquí es 3. Aquí es 3. Aquí es 3. Aquí es 3. Ahí está. Sí, aquí está. Probablemente no se ve la diferencia. Parece que sí hay varias gráficas aquí superpuestas. Sí, aquí hay varias gráficas superpuestas. ¿Cómo lo sé? Porque el orden de colores de las gráficas es azul, rojo, pasa a amarillo y hay a morado. Entonces sé que aquí en esta curva hay varias gráficas superpuestas y eso tal vez se deba al tiempo el tiempo de muestreo bien pequeño que escogí para ambos controladores discretos. Así que algo así debería quedarles. En mi caso, si este fuera mi reporte, yo diría, debido a que el tiempo de simulación, el tiempo de muestreo seleccionado fue bastante pequeño para mejorar la respuesta de los controladores discretos, las respuestas de la salida de todos los controladores son prácticamente iguales. Y aquí pueden ver la respuesta en lazo abierto, que es esta curva más grande. ¿Ya? Esa sería una conclusión aquí en este reporte. Entonces aquí tengo varias superpuestas. Si ustedes escogieron un tiempo de simulación un poquito más grande, ahí sí ya probablemente tengan aquí unas gráficas que asomen en los overshoot. Y ahí van a denotar que hay una diferencia entre el analógico y los controladores discretos. Otra cosa que tal vez por eso es que me salieron igual todas las gráficas es que yo no tengo parte integral ni derivativa, ¿ya? Porque aún no cumplo con los requerimientos. Esto lo realicé para poder ver las simulaciones. Ya, esta es la última gráfica, esta es la figura número 5 que deben poner en su reporte. Y de hecho aquí me faltó la entrada, que era la entrada escalón. Bueno, esa se las dejo a ustedes para que la realicen. Simplemente tendría que aumentar aquí respuesta PID, el dato número 2. Coma 2. Eso nomás tendría que aumentar. Y allá sale la entrada escalón. Entonces, bien, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Una duda? ¿Alguien quiere mostrar si su sintonización va por buen camino? Y la otra en cero. O tengo que ir variando también eso. ¿Cuáles estos de acá? Estos valores de acá de TI y TD los varían si ustedes lo creen necesario. Por eso aquí en la guía les dice para qué usan cada uno. Por ejemplo, dicen si hay error de estado estacionario, mueven TI. Si el sistema es muy lento, eso tiene que ver con el tiempo de estabilización. Si el sistema es muy lento, hay que mover TD, la parte derivativa. Si es que ustedes creen necesario, si es que moviendo ya estos valores no les da la respuesta, comienzan a mover los demás. Si la proporcional no es suficiente, mueven la integral. Si la proporcional e integral no es suficiente, mueven la derivativa. Pero con estos criterios. Por eso se les dice aquí como ayuda. Dice, si por ejemplo, ya como pista les puedo ir diciendo que el overshoot se arregla con la proporcional. Error de estado estacionario, como dice, lo agregan con el integral. Y la verdad es que con el proporcional puede que baste y se arregle el tiempo de estabilización, pero si no se arregla, sigue siendo mayor a 200, mueven un poquito la derivativa, solo un poquito. Yo le movería 0.01.
si es que no cumple con los 200 segundos. ¿Ya? Cabe destacar que si obtienen una respuesta de overshoot 10% y tiempo de estabilización 50 segundos, es completamente válida porque cumple con los parámetros. De la misma forma, si obtienen una respuesta que no tiene overshoot y se estabiliza a los 150 segundos, también es completamente válida su solución, su sintonización. Lo adjuntan nomás, justifican sus respuestas y estaría terminada su sintonización y su reporte. Bueno, bueno, ya un compañero dice que tenía lección y se tuvo que retirar, no hay ningún problema. La grabación de esta práctica se las voy a subir a YouTube con el curso del ingeniero del día de ayer. También realicé lo mismo. Van a estar subidas. El enlace les voy a proporcionar como anuncio de SiteWeb apenas termine de subir el video. No sé. Listo, compañero, gracias. Ya, entonces, si nadie tiene ninguna otra pregunta, consulta, eso sería todo por el día de hoy. La siguiente semana ya será una práctica completamente normal con el ingeniero. Bien, Listo, eso sería compañero, todo. muchas gracias. Ya, listo. La grabación la voy a subir a YouTube. Les voy a pasar el enlace igual por SiteWeb. Apenas lo termine de subir, les paso el enlace. Les pongo un anuncio.